todas y todos ustedes y sean bienvenidos a esta Universidad de Comillas, que espero que sea su casa en estos días de las jornadas, en estos 3 días de las jornadas, que gracias a Dios vuelven a ser presenciales. Quiero manifestarles que para nosotros, para la Universidad de Comillas, es un honor tenerles aquí, como lo ha sido en los otros años, en la Semana de Pascua, que era la tradición, y por eso mi saludo es de bienvenida, por una parte, y de agradecimiento y de reconocimiento por el trabajo que realizan. Que yo, que he sido unos años decano de la Facultad de Derecho Canónico de esta universidad, hasta mayo pasado, pues he conocido también de primera mano. O sea que, por mi parte, esa es la primera palabra que les quiero transmitir. La segunda, que es un honor también ver el programa que tienen para estos días, parecido al de otros años y del que quiero destacar, por lo que luego diré de la Universidad de Comillas, pues además de los temas de interés que van a tratar, pues la parte que tienen siempre de cuestiones de actualidad canónicas y eclesiásticas. Y sí que quiero hacer una mención especial en esta casa al padre Díaz Moreno, porque el viernes, si no me equivoco, pues tendremos una conferencia sobre los acuerdos Iglesia-Estado, en los que el padre Díaz Moreno pues tuvo una parte muy importante. Y por eso, aunque estoy seguro que la presidenta lo mencionará en sus palabras de presentación de las jornadas, pues yo también, por lo que ha significado no solo para esta universidad, sino para el mundo del derecho canónico el padre Díaz Moreno, quiero hacer una mención aquí. Quiero saludar también especialmente a los alumnos presentes en el aula, que la mayoría son de nuestra facultad, pero es un honor tenerles entre nosotros. Y quiero presentar 2 cuestiones, por si estos días también es de su interés, que son novedades que tenemos en la Universidad de Comillas y en la Facultad de Derecho Canónico. Una es que a partir de enero vamos a ofrecer un título de especialista en Administración de Bienes Eclesiásticos, dirigido a laicos, a religiosos, religiosas y a clérigos, por supuesto, personas que se dedican a la administración de bienes eclesiásticos, y hemos preparado un programa semipresencial. El profesor Miguel Campo ha estado muy involucrado en ello y les puedo informar, y creemos que es de mucho interés. Lo hemos preparado con la Fundación La Caixa, y desde enero hasta mayo, junio del año 22, pues lo impartiremos. Una modalidad semipresencial y de fácil acceso en ese sentido. No tenemos todavía la comercialización del programa, por eso no se lo podemos ofrecer como tal, pero sí que les invito a que puedan preguntar por esa novedad. Y también esto afecta más a la docencia del derecho canónico, pero a todas las novedades que queremos introducir de enseñanza y de innovación docente. La pandemia nos ha facilitado mucho avanzar en este terreno, y en nuestra facultad y en esta universidad hemos dado pasos en esta dirección, y pues para los ratos que tengan de descanso y de asueto en estas jornadas, pues que puedan también interesarse por lo que hacemos en innovación docente, que compartimos con otras universidades. Entonces es una palabra que me gustaría decir de nuestra casa, y con esto y con este saludo y este agradecimiento pues cedo la palabra a doña Lourdes Ruano, presidenta de la Asociación Española de Canonistas, para que les presente las jornadas. Muchas gracias, excelentísimo y magnífico señor rector de esta Universidad Pontificia Comillas, queridos miembros de la Asociación Española de Canonistas, muy estimados participantes en estas 40º jornadas de actualidad canónica, sed todos bienvenidos. Es una alegría inmensa poder veros físicamente, podernos encontrar, poder compartir estos 3 días juntos después de un tiempo tan duro que hemos vivido, después de haber pospuesto en 2 ocasiones ya estas jornadas, año y medio sin que hayamos podido celebrarlas. Agradezco en primer lugar muy sinceramente al excelentísimo y magnífico señor rector de esta casa, don Enrique Sanz, por su participación en este acto inaugural, por la acogida que siempre nos brinda, por participar en todo aquello que necesitamos, colaborar con nosotros, por brindarnos todo tipo de ayuda para la buena marcha de estas jornadas. Quiero también manifestar en nombre de toda la Junta Directiva a los ponentes en estas jornadas por haber aceptado nuestra invitación, por haber hecho tan fácil el trabajo de quienes nos dedicamos a la organización de este evento,
por haber colaborado en todo aquello que les hemos ido pidiendo en cada caso, en cada momento. Y también, por supuesto, muchísimas gracias a todos los que estáis asistiendo, a los que os habéis inscrito y habéis llegado hasta aquí. Habéis dejado vuestras múltiples ocupaciones, habéis dejado también los miedos que tantas veces nos embargan en este tiempo tan difícil y tan duro que estamos viviendo, pues para que podamos compartir estos 3 días, para que podamos estar juntos celebrando estas jornadas por fin de forma presencial. Y quiero también dedicar una palabra específica de agradecimiento a quienes se encargan de la logística tan necesaria para la realización de este evento. A Carmen Peña, secretaria de la asociación, a Miguel Campo, vicesecretario, a quien se ocupa de la tesorería, José Antonio Fuentes. Bien, al elaborar el programa que articula el desarrollo de las jornadas, quienes integramos la Junta Directiva, pues procuramos siempre seleccionar aquellos temas, aquellas cuestiones que plantea la realidad social y jurídica actual y sobre la que consideramos necesario o conveniente que una asociación como la nuestra, Asociación de Canonistas, pues fomente el debate constructivo y pueda ofrecer también respuestas desde el rigor científico y la identificación eclesial. Aunque las 15 primeras jornadas que se celebraron en los 25 primeros años de la asociación revistieron carácter monográfico, en estos 27 años posteriores las jornadas suelen abordar cuestiones muy variadas, de todo tipo de derecho canónico y de derecho eclesiástico del Estado. Cada año ocupan un lugar destacado, como sabéis, las novedades normativas que han tenido lugar en el ámbito del derecho canónico y del derecho eclesiástico del Estado, de las que se ocupan respectivamente Monseñor don Bernardo Torres, vicario judicial de la diócesis de Ciudad Real, y también José Landete y Víctor Moreno, que este año va a sustituir a Rosa María Ramírez Navalón, que no ha podido asistir. Además de estas 3 ponencias fijas, tendremos ocasión de escuchar a lo largo de estos 3 días a grandes expertos. Y, en primer lugar, quiero agradecer muy sinceramente al excelentísimo y reverendísimo señor obispo auxiliar de Valladolid y secretario general de la Conferencia Episcopal, don Luis Argüello, que ha aceptado nuestra invitación para impartir la conferencia inaugural y que versará sobre la Iglesia española en la sociedad civil. Bien, habida cuenta de que un importante número de los miembros de nuestra asociación y también de los asistentes a las jornadas prestan sus servicios en los tribunales eclesiásticos como abogados, pues también nos ha parecido de sumo interés invitar a la abogada del Tribunal de la Rota Romana, doña Lucía Muso, a quien agradecemos también su presencia aquí y que nos hablará del papel que desempeñan los abogados en los procesos canónicos. El profesor de Derecho Eclesiástico del Estado, Ángel López Sidro, de la Universidad de Jaén, abordará un tema de gran complejidad y actualidad, como es la responsabilidad penal y civil de las personas jurídicas y de los titulares de oficios eclesiásticos. Y tendremos también la ocasión de adentrarnos en el derecho penal canónico, en concreto de algunas de las últimas novedades normativas en los casos de abusos de menores, con especial referencia al motu proprio Vos estis lux mundi, tema del que nos hablará el profesor de Derecho Penal Canónico, José Bernal, que es también juez de del Tribunal Eclesiástico de Navarra. En la segunda mitad de la mañana de mañana, jueves, tendremos una mesa redonda en la que se nos va a presentar una experiencia muy interesante de una iniciativa que se está llevando a cabo en el Tribunal Eclesiástico de Valencia. Va a moderar y a presentar esta mesa redonda Jorge García Montagut, que es el vicario judicial de ese Tribunal Metropolitano. Y finalmente, el viernes contaremos con 3 conferencias sobre temas de gran interés. Intervendrá en primer lugar el excelentísimo y magnífico señor rector de la Universidad Internacional de La Rioja, catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado, José María Vázquez García Peñuela, que hará un balance de los 40 años de entrada en vigor de los acuerdos Iglesia-Estado y nos dará su opinión sobre las perspectivas de futuro. María Roca, catedrática de la Universidad Complutense de Madrid, departirá sobre la disciplina sacramental y su posible conflicto con los supuestos de aplicación de las leyes LGTBI. Y, por último, la ponencia de clausura correrá a cargo del excelentísimo y reverendísimo señor arzobispo de Burgos, don Mario Iceta. A todos ellos agradezco muy sinceramente, en nombre de todos, que hayan aceptado nuestra invitación.
Bueno, confiamos que todas estas cuestiones que se van a abordar en las distintas sesiones y que podéis ver en el programa sean de vuestro interés. No me cabe la menor duda de que el magisterio de los expertos, a quienes hemos pedido el estudio y la exposición de todos estos temas, y también las intervenciones que posteriormente continuarán en el debate posterior a cada ponencia, pues nos va a enriquecer y a ilustrar a todos. También cada año en el diseño del programa de las jornadas nos ha guiado la pretensión de propiciar espacios para el encuentro personal, el intercambio de experiencias, de preocupaciones, pues que contribuyan también a estrechar los vínculos de unidad y de fraternidad entre todos. Y para ello contamos con dos momentos específicos. Uno es el vino de honor, que generosamente nos ofrece la Facultad de Derecho Canónico y que tendrá lugar esta tarde a las 7:15 en la cafetería, y otro tendrá lugar mañana en la comida de la asociación. También será abajo, en la sede de la cafetería, en un sitio contiguo, a las 2, a la que ya os animamos a todos a que os inscribáis. No obstante, os pido a todos que no olvidemos en ningún momento las normas que nos marcan desde las autoridades sanitarias de distanciamiento social, de mascarilla, utilización de gel hidroalcohólico, etcétera, etcétera. Por último, os recuerdo que el viernes a las 9:15 de la mañana tendrá lugar en la capilla de la universidad, la Eucaristía en sufragio por aquellos miembros de la asociación que han fallecido desde la celebración de la última asamblea. Los sacerdotes que queráis concelebrar podéis hacerlo con alba y estola blanca. Y bueno, tendremos un recuerdo muy especial, obviamente, para el padre Díaz Moreno, que además fue cofundador de esta asociación, y tendremos un acto también, él es miembro de honor de la asociación, y tendremos también, al finalizar la Eucaristía y allí mismo en la capilla, un acto sencillo y breve en recuerdo, reconocimiento y gratitud a Pedro Antonio Moreno, juez del Tribunal de la Rota de la Anunciatura Apostólica, que falleció ahora hace 2 años, y que era miembro de la Junta Directiva de la asociación. Entregaremos una placa en recuerdo de Pedro a su familia. Bien, bienvenidos nuevamente a todos. Muchas gracias por vuestra presencia y queda inauguradas estas jornadas. Muchas gracias por todo. Nos vemos estos días. Bueno, en los últimos años, tanto el Gobierno de España como sobre todo el Parlamento, sabéis todos que han emanado normas jurídicas que tienen una incidencia muy directa en cuestiones que afectan a la moral, a la libertad religiosa y de conciencia, no solo la libertad religiosa de las personas, también la libertad religiosa y de culto de las confesiones religiosas, en nuestro caso de la Iglesia Católica. Y no me refiero solamente a los reales decretos dictados por el Gobierno, tanto por el Gobierno central como por las administraciones autonómicas, sin control parlamentario durante el tiempo de pandemia, con las restricciones a veces desproporcionadas de la libertad religiosa y de culto.
No me refiero solamente a estas normas, sino también a leyes orgánicas que regulan cuestiones fundamentales como el derecho a la educación, la Ley Orgánica de Educación, o la Ley Orgánica Reguladora de la Eutanasia, la Ley Orgánica 3/2021, etcétera, etcétera. En todo este tiempo, desde que gobierna el Partido Socialista, conviene también saber que no se ha convocado ni reunido la Comisión Asesora de Libertad Religiosa, que es un organismo asesor que, como sabéis, su audiencia e informe serían necesarios, aunque es verdad que no son vinculantes, antes de la aprobación de cualquier norma jurídica que pudiera incidir en la libertad religiosa individual o colectiva. De hecho, entre las funciones que tiene esta Comisión Asesora de Libertad Religiosa, según el artículo 3 del Real Decreto de 2013 que la regula, pues está la de conocer e informar de todos aquellos proyectos de disposiciones de carácter general o autonómico que afecten a la aplicación de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa o de los acuerdos con las confesiones religiosas o que regulen materias concernientes a este derecho fundamental. No ha sido convocada por el Ministerio de Justicia en ninguna ocasión desde que gobierna el Partido Socialista. No obstante, sabemos por los medios de comunicación que el Gobierno, en concreto a través de la que fue su vicepresidenta, Carmen Calvo, ha venido manteniendo contacto y diálogo, reuniones con las distintas confesiones religiosas con las que el Estado español tiene firmados acuerdos las confesiones religiosas con las que tiene firmados el Estado español acuerdos, en concreto con la Iglesia Católica a través del representante, quien representa a la Iglesia Católica en España, que es la Conferencia Episcopal, y en persona con su secretario general, Monseñor don Luis Argüello. Por esta razón hemos pedido a Monseñor don Luis Argüello que nos hable de todas estas cuestiones que tanto nos preocupan y que nadie mejor que él conoce. Bien, el título de la ponencia que nos va a impartir es La Iglesia Española en medio de la sociedad civil. Es un título amplio en el que él podrá contarnos todas aquellas cuestiones que quiera y que pueda, de las que pueda hablar. Monseñor don Luis Javier Argüello García nació en Meneses de Campos, en Palencia. Se licenció en Derecho en la Universidad de Valladolid, cursó los estudios eclesiásticos en los Padres Agustinos de esa misma ciudad y fue ordenado sacerdote en 1986, incardinándose en la Archidiócesis de Valladolid. Desde el año 2011 fue vicario general y moderador de la Curia Diocesana y el 14 de abril de 2016 el Papa Francisco le nombró obispo auxiliar de Valladolid y recibió la consagración episcopal el 3 de junio de ese mismo año. Desde el año 2018 es, como sabéis, secretario general de la Conferencia Episcopal y, por tanto, también miembro de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal y del Comité Ejecutivo. Pues, don Luis Argüello, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Tiene la palabra. Buenos días. Gracias, querida Lourdes. Bueno, como siempre que aparece un título, hay posibilidades de desarrollo diferentes, ¿no? Sociedad civil es una expresión, bueno, muy repetida y a veces sin saber muy bien lo que queremos decir. Puede parecer redundante, sociedad civil, pero en realidad seguramente quiere expresar esa sociedad, ese dato ineludible de la realidad, que es que convivimos, que vivimos juntos y que nuestra propia vida en común tiene consecuencias ambientales, relacionales e institucionales, ¿no? Cuando una sociedad toma conciencia de que debe de organizarse, de ser capaz de desplegar su propia convivencia, organizarla, es algo decisivo para la propia salud de una vida, decimos hoy, democrática, ¿no? Que haya sociedad civil, que haya sociedad que tome conciencia de sí, que se organice, que participe, es algo imprescindible para salir al paso de la tentación totalitaria que en realidad todo Estado acaba teniendo, o mejor dicho, los gestores de la propia vida estatal, ¿no? Yo lo que quiero en 3 pasos es hacer una referencia que de alguna forma
tiene que ver con lo que la propia Conferencia Episcopal, justamente en este tiempo de pandemia, ha reflexionado y que ha dado pie a un texto, Fieles al envío misionero, aproximación al contexto actual y marco eclesial, ¿no? Entonces, no voy a presentar este documento, pero quiero decir que en lo que han sido los diálogos de los obispos en 2 asambleas plenarias y en 3 comisiones permanentes, ayudados también por las personas que trabajan en la casa, hemos querido hacer una reflexión, ¿no?, sobre nuestro momento, que luego aterriza en algunas de las cuestiones que Lourdes ha mencionado, a las que yo me voy a referir y que, como vamos a tener un tiempo de coloquio, quizás en él pueda hacer algún aterrizaje más concreto, ¿no? Por una parte, yo creo que es bueno el hacer referencia a la fidelidad a lo que la Iglesia es. Justamente en este momento en el que la Iglesia ha comenzado este itinerario sinodal para caer en la cuenta de que es un pueblo en camino, un pueblo que camina entre los pueblos, que camina no para salir y dar una vuelta, sino que camina con un destino y con una misión. Y toda esta nuestra forma de estar situados en la sociedad civil arranca de los diálogos a los que el bautismo nos incorpora. Por el bautismo formamos parte del cuerpo de Cristo. Por el bautismo, la gracia nos da la posibilidad de un nuevo nacimiento. E incluso si acudiéramos al ritual del bautismo y vemos lo que el propio ritual prevé, que en el coloquio entre el ministro del bautismo y quienes se acercan, padres y padrinos que presentan a un infante al bautismo o adulto que se presenta al bautismo en un ritual de iniciación cristiana, y se pregunta, ¿qué pides a la Iglesia? Hay una respuesta evidente, el bautismo. Pero el propio ritual nos ofrece otras 3 posibilidades de responder. ¿Qué pides a la Iglesia? La gracia. ¿Qué pides? Incorporarme a la Iglesia, al cuerpo de Cristo. ¿Qué pides? La vida eterna. Y así, quien es miembro de la Iglesia y la Iglesia misma, se sitúa de manera permanente en este triple coloquio, en un coloquio entre la libertad y la gracia, la fe y la razón, en un coloquio entre la Iglesia, que es un cuerpo, que es un pueblo, y la sociedad, de la que sus miembros también forman parte, y en un permanente diálogo entre la escatología, la vida eterna y la historia. A lo largo del tiempo, vivimos estos diálogos en diferentes maneras de expresarse y siempre en una tensión, que en realidad aparece de la misma tensión que a lo largo de los 2000 años vive la Iglesia siempre a la hora de comprender el misterio de Cristo. Verdadero Dios y verdadero hombre, con momentos en el que acentuamos la divinidad dejando en sombra la humanidad, o en otros momentos en que acentuándose con fuerza la carnalidad del Verbo que entró en las entrañas de María, nos olvidamos de que verdaderamente es Dios, el Hijo de Dios. Así también el coloquio entre la fe y razón, la Iglesia y la sociedad, la escatología y la historia, vive sus tensiones, a veces con una tentación de que la gracia absorba la naturaleza o que el camino histórico de la libertad prescinda de la gracia, que en la relación entre Iglesia y sociedad la Iglesia corone a las instituciones de la sociedad o la sociedad quiera de alguna forma hacer que la Iglesia sea sin más una institución al servicio de los intereses de esa misma sociedad organizada. En nuestro propio caminar, anunciando la llegada del reino de Dios, en el camino de la historia podemos pensar que son nuestras manos las que construyen el reino y que es en la historia
donde ha de realizarse la plenitud del reino, olvidándosenos la tensión de la vida eterna, o por el contrario, en este arduo viaje que es la peregrinación en la historia, poner tanto los ojos en la vida eterna que se nos olvide meter las manos y el corazón mismo en los trabajos y los días para hacer que la historia de los hombres sea ya una germinación del reino de Dios. Así permanentemente vivimos con nuestros compañeros de andadura en el tiempo una historia, pero que tiene dos ritmos, dos andaduras. La evangelización solo puede realizarse en un coloquio entre una iglesia libre y un corazón humano que anhela y necesita la libertad que solo la gracia puede ofrecerle. La iglesia es signo e instrumento de la presencia de Jesucristo resucitado en medio del mundo. Para los creyentes es una realidad humana y divina, sobrenatural e histórica, es una realidad sacramental. Participa, por tanto, de la misma tensión íntima y social que ella misma experimenta al hablar de quien es su Señor, cabeza y esposo, pastor y camino, fundamento y horizonte de plenitud, verdadero Dios y verdadero hombre. Alegre por su presencia, experimenta la conmoción de las entrañas del corazón misericordioso, que está en el centro de su ser, y sale a los caminos a anunciar la misericordia a quienes están despojados y abatidos, como ovejas que no tienen pastor. Esta marcha de la misericordia entrañable del Señor se realiza por el mismo camino donde la humanidad va haciendo su historia en el mundo, desde su pasado hasta su futuro. Por esta misma senda ha caminado y está caminando el Señor con los suyos en la historia de la salvación. ¿Qué relación hay entre estas dos andaduras? Porque que no es lo mismo la historia de la humanidad que la de la fraternidad de los que por el bautismo son hijos en el Hijo. La historia del mundo no se identifica sin más con la historia del reino. No por ello hay dos escenarios distintos, ni tampoco dos historias separadas. Es una única historia, con dos andaduras, con dos ritmos distintos. La historia de la salvación es gracia regalada a la gracia que el Señor ha ofrecido en la creación. Es la única historia de la gracia de las entrañas de misericordia del Padre por su Hijo en el Espíritu, que se ofrece en la ofrenda humilde, despojada de todo poder, en el encuentro libre con la grandeza de la humanidad en el mundo, que es donde la gracia primera que ha constituido a la humanidad en la soberanía de la libertad para decidir con autonomía entre libertad o esclavitud, entre odio o amor. Por ello, todo ha sido acogido en la historia de la gracia última, todo hasta el pecado y la misma muerte. Todo se puede convertir en amor y en alabanza de gloria, en gratitud y gratuidad, hasta que el Señor vuelva. La libertad religiosa, en una sociedad que convive y se organiza como comunidad política, ha de situarse en este marco de referencia y así he de entender su razón de ser y las tensiones y conflictos entre Iglesia y sociedad política, también en el seno de la propia comunidad de creyentes que participan en la comunidad política, a veces desde perspectivas ideológicas diferentes o desde intereses concretos, que también hace que nos diversifiquemos en nuestra forma de estar presentes en la sociedad civil y en esta sociedad civil, comunidad política, que se dota de instituciones políticas y que en una sociedad democrática, en un Estado democrático mejor, esa relación entre la sociedad, comunidad política e instituciones del Estado democrático pueden ser más fluidas, pero siempre que se cuide esta base, este fundamento, ¿no? Desde ahí, como bien sabemos, a lo largo del tiempo hemos vivido diversos modelos de relación Iglesia-mundo. En la llamada primera navegación de la vida de la Iglesia, en los primeros siglos, la Iglesia se lee a sí misma como misterio o sacramento, como signo e instrumento de la presencia del Dios comunión en medio del mundo con sus desafíos de aquella hora, todavía en un imperio romano triunfante y decadente, en un coloquio con judíos y con griegos,
en una realidad de vida eclesial que peregrina a los finisterres conocidos de aquel tiempo, que va poco a poco sembrando la realidad de las comunidades cristianas, de las iglesias extendidas por las calzadas romanas y por todos aquellos lugares donde aquella primera comunidad pudo llegar siendo obediente al envío de Jesús: id y haced discípulos. La Iglesia, misterio, sacramento, que así vive en una primera navegación, logra empapar de vida cristiana muchas de las realidades de la sociedad de aquel tiempo, para dar un paso que ha marcado siglos de forma de entenderse a sí misma la Iglesia y de su propia relación con el mundo. Sería más una Iglesia sociedad, con una parte de esa sociedad que llamamos Sacro Imperio, o con otra forma de entenderse la propia Iglesia como sociedad perfecta, con todas sus instituciones, con la capacidad de vivir dentro de sí, de organizarse y de hablar a las monarquías, a los que van a ser gérmenes de lo que luego llamamos estados modernos, muy de tú a tú. Eso marca una forma de ser que prácticamente ha llegado hasta nuestros días, hasta el siglo XX, hasta lo que significa el Concilio Vaticano II. Pero los concilios tardan en prender en el fuego vivo de la vida de la Iglesia. Un concilio, si el Concilio de Trento se habla de que hubieron de pasar 200 años para que muchas de las disposiciones del Concilio de Trento llegasen hasta el último rincón de la católica, hoy es verdad que vivimos en un tiempo con una capacidad de comunicación, de transporte, con una tensión marcada por la prisa en el corazón que puede confundirnos, porque en realidad lo que el Espíritu Santo siembra en la Iglesia en un momento determinado, como son los grandes concilios, cada uno de estos giros ha venido marcado por grandes concilios, ¿no? La primera navegación termina con los grandes concilios cristológicos. La segunda navegación va a venir marcada en el siglo XIII, en un final, por el Concilio IV de Letrán, o qué decir del Concilio de Trento, incluso el Concilio Vaticano I. Pero este giro que el Espíritu Santo está impulsando en la vida de la Iglesia precisamente para que la Iglesia pueda estar bien dispuesta para el giro histórico extraordinario que vive la humanidad, ese al que tantas veces se refiere el Papa Francisco, hablando de un cambio de época. La Iglesia, que dibuja el Concilio Vaticano II, trata de, volviendo a las fuentes, queriendo ser fiel en la novedad de la época, volver a leerse a sí misma como misterio o sacramento, como signo e instrumento de la unidad de toda la familia humana. La Iglesia, que dibuja el Concilio Vaticano II, saca brillo a la propia comprensión de la Iglesia como sacramento y desde ahí a sacramentos singularmente significativos en la vida misma de la Iglesia. La Iglesia, que dibuja el Concilio Vaticano II, reinstaura de nuevo el catecumenado dejado para las llamadas tierras de misión ad gentes, la propia situación de la conciencia de la Iglesia, que cae en la cuenta de que incluso en los lugares donde desde el coloquio de Iglesia-sociedad, de sociedad perfecta, ha logrado una extensión grandísima de la vida cristiana, ha empapado las instituciones, ha hecho germinar la conciencia, los derechos humanos, la propia dignidad humana que da pie como fruto a las sociedades democráticas, incluso con sus ambigüedades. Esta Iglesia toma conciencia que de nuevo está llamada a una evangelización fuerte, no solo en aquellos lugares donde ha de anunciarse el Evangelio por primera vez, sino también donde la propia Iglesia lleva siglos establecida, donde atravesando pueblos y ciudades de un lado a otro no dejan de verse cruces, templos, referencias vivas de la presencia de la Iglesia, y que sin embargo
ha de disponerse a un sorprendente y nuevo desafío evangelizador. Porque el coloquio entre naturaleza y gracia es ahora con fuerza un coloquio entre la libertad de un hombre moderno que se ha puesto de pie y que pretende vivir como si Dios no existiera, que ha aprendido a vivir como si Dios no existiera y que se organiza así diciendo: los que todavía mantienen la llama o la bandera de Dios han de reducir su presencia y su ámbito a la sacristía o a la intimidad de su conciencia. La Iglesia, digo, leyéndose a sí misma como sacramento, saca brillo a la iniciación cristiana, al catecumenado, saca brillo al ministerio ordenado con una visión nueva del episcopado, con la duda que se había vivido durante siglos de la comprensión misma del episcopado, si era solo que a un presbítero se le dotaba de un poder de jurisdicción, o si verdaderamente estamos ante una realidad sacramental, como así es, mirando además a los 12 y a quienes son sucesores de los 12, y desde ahí, con una mirada nueva o renovada a los propios presbíteros, a su condición de fraternidad sacramental, a su vinculación a la figura del obispo y con la aparición del diaconado permanente, con lo que significa de un subrayado del servicio a la hora de comprender cualquier tipo de ministerio en la Iglesia. Volviendo a las fuentes, la Iglesia, además, desde el Concilio Vaticano II, es impulsada de nuevo a salir al mundo. Así, Gaudium et Spes plantea un modelo paradigmático, podríamos decir, de esta relación de Iglesia en el mundo, de Iglesia en la sociedad, de Iglesia precisamente que ayuda a comprender a la propia sociedad como un conjunto de relaciones vinculadas, un conjunto de relaciones que encuentran en la propia experiencia de la Iglesia la invitación y la propuesta de un vínculo para tomar protagonismo en el propio caminar de la vida histórica con otros conciudadanos. Así aparece también, fruto de esta misma Iglesia que dibuja el Concilio Vaticano II, un nuevo código de derecho canónico. Yo quiero subrayar especialmente, por lo que estoy diciendo también de la propia salida misionera de la Iglesia, de la importancia del catecumenado, del bautismo, de la vocación laical, la importancia que tiene precisamente para hacer sociedad civil, que en la Iglesia los propios laicos tomen conciencia de su condición bautismal y la expresen a la hora de la salida a la plaza pública en una vida asociada. De alguna forma, la Iglesia está diciéndose a sí misma algo que el movimiento obrero del siglo XIX, y especialmente el movimiento obrero del siglo XIX, salido de las propias realidades cristianas, del impulso de la propia Iglesia, antes que Carlos Marx impulsase lo que va a ser una conciencia del movimiento obrero ya desde las características de la conciencia de clase, de las características de lo que luego el marxismo ilumina o impulsa a los nacientes partidos socialistas, luego comunistas. Pero hay un grito previo a la propia influencia marxista en el movimiento obrero, que es el grito asociación o muerte. Asociación o muerte que los propios obreros sabían bien a la hora de impulsar sus primeros luchas obreras, a la hora de la toma de conciencia de su propia situación y de tratar de ayudarse entre sí en un tiempo donde todavía no hay estado del bienestar, donde por supuesto no hay seguridad social, donde por supuesto no hay paro o no hay jubilación, donde por supuesto si se intenta una huelga prohibida entonces no hay ninguna posibilidad de recibir ninguna ayuda que no sea la propia expresión de la solidaridad de quien gritan asociación o muerte. Digo esto porque seguramente también nuestro momento, impulsado por la acción del Espíritu Santo en la vida de la Iglesia, pide un florecer de conciencia de ser un pueblo que camina entre los pueblos
y un pueblo que participa en la vida de la Iglesia, desde luego, desde lo que significa la Eucaristía de cada domingo, pero también desde lo que significa poder tener experiencias concretas de vida comunitaria, experiencias concretas de acogida de la palabra, de oración desde el corazón y de lectura creyente, de discernimiento de lo que pasa en el tiempo, de lo que se ocurre en el mundo, para poder desde ahí poder ofrecer una respuesta, una propuesta que haga posible sociedad civil y que esa misma sociedad civil pueda vivir en la sociedad democrática una presencia que propone, que reivindica, que defiende, que protesta, que acompaña, que avanza en lo que significa la dignidad de la vida humana. En ese tiempo surge nuestra Constitución de 1978 y luego la Ley Orgánica de la Libertad Religiosa de 5 de julio de 1980. La Constitución dice que vivimos en un Estado no confesional, que Iglesia y poderes públicos coexisten en régimen de separación y de colaboración. Este cambio ha supuesto una fuerte novedad en la vida social y cultural de los españoles, hasta el punto de que todavía cuesta entender correctamente la nueva situación y vivirla adecuadamente. Como bien saben, el artículo 16 de la Constitución garantiza la libertad religiosa y de culto y establece el carácter aconfesional del Estado. Reconoce las creencias de la sociedad española para justificar una especial relación con la Iglesia católica, no como un privilegio, sino como natural consideración de su recorrido histórico y por ser la profesión de fe mayoritaria entre los españoles. La Ley Orgánica del 80 desarrolla este artículo y establece el criterio de notorio arraigo para que las creencias de los españoles den pie así a los acuerdos o convenios entre el Estado y dichas confesiones, en línea con lo ya reconocido y luego acordado con la Iglesia española. En estos 40 años, después de la Constitución, después de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, podríamos decir que hemos podido contemplar como 3 etapas, ¿no? Ya vamos aterrizando en cuestiones que pueden ser más de actualidad. Por una parte, en una primera etapa es vivido aquello como el final de una situación de privilegio, que también era incómoda para la Iglesia. El artículo 16 de la Constitución y la posterior Ley Orgánica es vista por muchos solo como una pérdida de la situación privilegiada de la Iglesia y como reconocimiento de verdadera libertad para otras confesiones. En parte es así, pero para la comunidad católica supone también liberarse de una tutela que la desfiguraba y le impedía situarse en el nuevo tiempo eclesial y social en fidelidad a su ser y misión. El propio concilio con fuerza había hablado de la libertad religiosa, de la libertad de conciencia, que la Iglesia reivindica en tantos y tantos lugares del mundo donde ésta no se reconoce, pero que la Iglesia también ha de ofrecer allí donde su notorio arraigo le hace ser mayoritaria en una sociedad. Hay otra etapa, yo creo que es fundamental, la que hemos vivido a lo largo de la mayor parte de estas décadas, de respeto y colaboración con algunos problemas. Respeto y colaboración con instituciones públicas, entidades sociales y otras confesiones religiosas. El desarrollo de otros derechos relacionados con la presencia en actividades sociales de todo tipo. La situación del patrimonio, la situación económica y fiscal. Crece la sospecha respecto a la libertad religiosa y se persigue traducir la disminución de fieles en una nueva lectura del artículo 16 de la Constitución que justifique la reforma de la Ley Orgánica y de los acuerdos Iglesia-Estado, o en todo caso reducir la vivencia de la fe a la vida privada. Este aspecto está marcando mucho el pensamiento del actual gobierno, pero no solamente como la Constitución del gobierno tal como está ahora, en esta última época, ¿no?, sino que ya en los últimos años, en la relación con miembros especialmente del Partido Socialista, hay como una insistencia en decir es conveniente volver a releer
cuál es el arraigo actual de la Iglesia Católica, cuáles son las creencias de la sociedad española. Porque si en la Constitución del 78 se reconoce una singular presencia en la sociedad española de la Iglesia Católica, un reconocido arraigo y una reconocida confesionalidad de la sociedad española, de muchos de los miembros de la sociedad española, esto ya no se puede decir que sea así. Y es uno de los argumentos de fuerza para plantear la reforma de la ley orgánica y una posible reforma del artículo 16 de la Constitución. Quiero recordar un acto al que al poco tiempo de ser secretario general de la conferencia tuve ocasión de participar. Fue una convocatoria que se nos hizo en el Ministerio de Justicia, donde entonces estaba la Dirección General de Asuntos Religiosos, que ahora, como saben, está en presidencia, a la que fuimos invitados, además de la Iglesia Católica, los miembros de otras confesiones que tienen establecidos acuerdos con el Estado español. Ahí, entonces, la ministra, que era Dolores Delgado, nos hizo una interpretación de su lectura del artículo 16, fue con motivo de la celebración del aniversario de la Constitución. Y además hubo una ponencia, ¿no? Una ponencia en la que el ponente, que era un profesor de Valencia, que luego mantuvo un diálogo con alguien que había sido además ministro del Gobierno de España y profesor de Derecho Canónico, mejor de Derecho Eclesiástico del Estado, Gustavo Suárez Pertierra, que seguro que la mayoría de ustedes conocen, y siendo como era un acto para alegrarnos de la Constitución, del artículo 16, de la libertad religiosa, el planteamiento de los ponentes fue un planteamiento de la necesidad de reforma, precisamente basados en decir, 40 años después, España ha dejado de ser católica, en el significado de cuáles sean las creencias dominantes en la sociedad española. Y si las creencias dominantes de la sociedad española fueron el motivo para la regulación del artículo 16 tal como está, como quiera que esto ha cambiado, pues seguramente también esta situación debería de cambiar, ¿no? Va extendiéndose la idea de que la fe y las convicciones religiosas son un asunto privado que no tiene sitio en la vida pública. Así se dice que la religión no tiene que estar en las escuelas porque es un asunto privado, que no tiene que estar en los hospitales, que no tiene que estar en las cárceles, que no tiene que estar, por supuesto, en el Parlamento a la hora de pensar las leyes. La fe y la religión son realidades del orden de la libertad y de la vida espiritual de las personas. Pero la fe, si es libre, no se puede reducir al ámbito privado de la vida. Cada uno tiene derecho a vivir y a hacer valer en el orden público sus convicciones religiosas y morales, como cada cual trata de hacer valer sus convicciones de cualquier tipo. El cristianismo no es enemigo de la política, sino de las falsas pretensiones del Estado. La fe cristiana es libertad y libera la política de las tentaciones totalitarias. Con lo cual yo creo que entramos ahora en una nueva fase, que es cómo la presencia de la religión en general, pero singularmente la presencia católica en la sociedad española, es una presencia al servicio de la libertad, al servicio de la razón. Se abre un nuevo tiempo para la libertad religiosa, en parte de amenaza, por lo expresado en el punto anterior, pero sobre todo de oportunidad. La crisis de las democracias representativas y del humanismo característico del tiempo moderno sitúan a algunos de nuestros contemporáneos en la búsqueda del fundamento y de vínculos y horizontes que hagan posible una convivencia pacífica. Así, la libertad de creencias y la apertura a la trascendencia, la afirmación de la fraternidad no como un valor, sino como un hecho, la esperanza más allá de la muerte, son hoy y serán en el futuro un servicio extraordinario a la libertad, a la razón y a la dignidad humanas. La Iglesia Católica mantiene su pretensión y misión, el desafío de evangelizar la libertad y la razón desde la vida fraterna y entregada, que testimonia lo que anuncia. Empieza a descubrir que esta vida y misión solo es posible en la primacía de la gracia. Por eso,
la salida de la relación tal como estaba marcada en tiempos de relación sociedad perfecta Iglesia y de alianzas expresadas de diversa manera entre trono y altar, de alguna forma están superadas también para la misión de la Iglesia, que cae en la cuenta de la necesidad de la primacía de la gracia y de que su presencia en el mundo ha de ser protagonizada por conversos cristianos que vivan la caridad política. De ahí la importancia decisiva de la vocación laical en esta hora. No por una cuestión de que haya menos curas, menos consagrados en la especial consagración, porque consagrados son los laicos en la consagración del bautismo y de la confirmación, sino porque el propio coloquio en el que se sitúa hoy la Iglesia que anuncia el Evangelio y la sociedad pide que esta participación de la que tanto hablamos hoy, de los laicos en la vida de la Iglesia, en la comunión y la misión de la Iglesia, tenga un subrayado singular en la vivencia de su vocación en la plaza pública. Por eso, cuando los papas han venido hablando cada vez más de la vocación laical antes del concilio, de hecho, cuando hablamos tantas veces de los antecedentes del concilio, hablamos del movimiento litúrgico, del movimiento ecuménico, del movimiento misionero y también de lo que significa la emergencia de la vocación laical desde la misma experiencia de la acción católica a lo largo del siglo XX. Y desde ahí los papas han ido denominando la identidad y la espiritualidad de los laicos como caridad política, al igual que denominan la identidad y espiritualidad de los ministros ordenados como caridad pastoral, o denominan la identidad y espiritualidad de la llamada vida consagrada como caridad consumada, perfecte caritatis, en la vivencia de un carisma. Desde ahí, la Iglesia española, voy a ser más breve en el segundo punto, hace una mirada a la sociedad española actual en este documento, Fieles al envío misionero, que por decirlo solo en titulares, hace un diagnóstico, que es que vivimos en una sociedad desvinculada que genera desconfianza y enfrentamiento. Esta misma sociedad desvinculada hace una propuesta de individuo autosuficiente e independiente, que se desvincula de Dios, de su propio cuerpo, desde luego de los otros como familia y del bien común. Por eso, desde ahí, si este es el diagnóstico, la propuesta que la Iglesia está llamada a hacer es de nuevo la propuesta de Dios, del vínculo fundante, y una propuesta de persona, de familia y de bien común. Pero no como tres compartimentos estancos, sino como el despliegue de una antropología que nace de la convicción expresada en el número 22 de Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, en el que donde se desvela el misterio del hombre es en el misterio del Verbo encarnado. Reivindicamos el reconocimiento de cada uno de nosotros como personas frente a la reducción individualista. Y desde una antropología adecuada, en expresión de San Juan Pablo II, una antropología adecuada a la experiencia humana elemental, se produce un despliegue, la propia comprensión de la persona como ontológicamente relacional hace de la persona en sí misma, desde su propia gestación, hace de la persona relaciones y hace de la persona instituciones. Hay, por tanto, un despliegue, un vínculo entre persona, familia, sociedad, bien común. Precisamente aquí es donde está seguramente el mayor desafío. Y muchas de las leyes a las que Lourdes hacía referencia al principio son el despliegue de una comprensión de la persona marcada por el individualismo desvinculado. Desvinculado incluso de la objetividad del propio cuerpo, de un individualismo autosuficiente e independiente que llega incluso
a el momento sorprendente de elevar a categoría jurídica el sentimiento, hasta el punto de que uno puede definirse a sí mismo en función de lo que siente, aun rompiendo toda referencia a la objetividad expresada por su propia corporalidad, ¿no? Y así podríamos hablar también de la ruptura de todo tipo de vínculos, ¿no? A la hora de los vínculos familiares, del vínculo social, del vínculo nacional. Difícilmente se puede separar que cuando decimos derecho a decidir, y se entroniza el derecho a decidir, que no deja de ser una propuesta formal que debe de ser valorada moralmente por el contenido de la decisión, lo mismo vale el derecho a decidir para hablar del aborto, del derecho a decidir de una mujer sobre su propio cuerpo, dígase entre comillas, del derecho a decidir de manera permanente respecto a los vínculos establecidos con otra persona para fundar un matrimonio y una familia, y que sin embargo el derecho a decidir de cada uno de los individuos puede decir en un momento dado ahí te quedas, rompiendo el vínculo y el bien común expresado con el vínculo, que el derecho a decidir, que pone en cuestión la propia trayectoria nacional y además en todos los casos marcados por el sentimiento que es la fuente de la decisión prácticamente en los tres ámbitos, en el ámbito de la vida, en su origen y en la muerte, en el ámbito de la familia y en el ámbito de la sociedad nacional, ¿no? Así hacemos una mirada especial a la transformación de la familia como consecuencia y como causa de la aceleración del cambio y de su repercusión en la transmisión de la fe. Y ponemos un acento, con esto termino esta parte, en que este proyecto, que de alguna forma se extiende por todo el mundo occidental, no es una cuestión española solo, este proyecto afamiliar o desfamiliarizador de la vida en sociedad, en este proyecto convergen el nuevo capitalismo neoliberal global, que redefine la familia como contrato libre y temporal entre individuos, el giro individualista del estado del bienestar, dirigido a liberar a los individuos de las dependencias que generan los otros. Hay que tener en cuenta que el estado del bienestar en su desarrollo, con las cosas espléndidas que ha logrado para nuestra propia convivencia, sin embargo, como ha entrado en el territorio de lo que a lo largo de siglos ha sido territorio del cuidado de la familia, en el mundo de la educación, en el mundo de la sanidad, en el mundo de los servicios sociales, del cuidado de los ancianos, de la previsión para el futuro, de las pensiones, ha ido generando también en la propia sociedad sin darnos cuenta o dándonos cuenta, el estado del bienestar de alguna forma hace la figura del padre. Podemos organizar nuestra vida como individuos autónomos e independientes porque el estado del bienestar viene en ayuda de nuestra debilidad, y así se establece una relación entre individuo y Estado en el que la conciencia de sociedad y de sociedad civil va progresivamente desapareciendo. Por eso la insistencia tan grande de la Iglesia, tratando de desarrollar uno de los principios básicos de la doctrina social de la Iglesia, que es el principio de subsidiariedad, habla de la importancia de que la sociedad organizada y también la Iglesia, desde obras que miembros de la Iglesia puedan poner en marcha, esté presente en el mundo de la educación, en el mundo de la sanidad, en el de los servicios sociales, en el de la atención a los mayores y en el de la previsión de futuro, no solamente por aspectos confesionales, no solamente por tener una especie de reductos donde asegurar que las cosas van a hacerse como a nosotros nos parece que deben hacerse, sino por un principio organizativo de la propia sociedad, por un principio de salud democrática, por un principio de salir al paso de las tentaciones totalitarias, más aún cuando el estado del bienestar sustituye a la figura del padre en la organización de la vida, ¿no? Además del nuevo capitalismo neoliberal y del giro individualista del estado del bienestar, el llamado progresismo cultural,
que pretende la destrucción de vínculos familiares y comunitarios elementales desde el empoderamiento, digas entre comillas, de esta palabreja que tampoco me gusta, de individuos y colectivos identitarios diversos. A veces esto, en la vida de los católicos españoles, es una opinión particular, pero de alguna forma esto que yo os acabo de leer está recogido en el documento de los obispos, no acaba de comprenderse del todo. Y así hay en la propia organización o la presencia política de muchos católicos españoles que defienden la dignidad de la vida y están en contra del aborto, que defienden la dignidad de la vida y salen al paso de la eutanasia, que defienden la importancia de la familia, sin embargo, aceptan de una manera acrítica las propuestas del nuevo capitalismo neoliberal en la organización de la economía y, en definitiva, de la vida en el mundo. Y al revés, muchos cristianos católicos críticos en el campo de la economía, en el campo de la organización del capitalismo neoliberal, sin embargo, fomentan a ultranza las propuestas del progresismo cultural en la defensa, en la mirada a la persona y a la propia familia, con lo cual se produce un descoloque extraordinario, pienso yo que para risa de quien es el gran divisor, para risa de aquellos que de alguna forma piensan que pueden organizar el mundo en el que vivimos. Las últimas cuestiones. Las cuestiones de actualidad yo las resumo en estos 5 puntos que tenéis ahí en el esquema, que en los minutos que me quedan les puedo plantear y dialogamos posteriormente. En las cuestiones de actualidad nosotros podemos vivir, por una parte, unas tentaciones, las tentaciones de la mundanidad, lo dice tantas veces el Papa Francisco, está en Evangelii Gaudium y luego lo repite tantas veces. La división no es lo que pudiéramos llamar cuestiones periféricas de la vida cristiana, sino la división en los aspectos centrales, que tienen que ver en la manera de acoger la interpretación de la Escritura, en la manera de vivir la liturgia y en la manera de acoger lo esencial de nuestra propuesta moral. Favorece la división el que sigamos manteniendo en un distinguir para unir que es valioso desde el punto de vista académico, la distinción entre moral personal, moral sexual y moral social. Eso de cara a organizar un currículum en unos estudios de teología quizás pueda servir, pero si no caemos en la cuenta de que la entraña de la moral es la antropología y que la antropología se ilumina desde la cristología, entonces la posibilidad de manipulación o de división es extraordinaria, porque podemos tener unos criterios en moral personal y unos criterios completamente contrapuestos en moral social a la hora de la comprensión del sujeto, de la persona. Aceptar la tentación de estar ausentes, de replegarnos, de ser solo un suplemento de alma que se puede necesitar en un momento dado en la vida de la organización social. O hay otra tentación, la tentación del neoconfesionalismo, de pensar que de alguna manera lo vivido desde el Concilio Vaticano II en su gestación, en su celebración y en su acogida posterior ha sido un despiste, y que en realidad lo que deberíamos hacer es una enmienda a la Ilustración en su conjunto y volver a otras formas de organización de la propia vida de la Iglesia y desde ahí de la propia sociedad. Estas realidades pueden ser minoritarias en la vida de nuestra Iglesia, pero no son desdeñables. La Iglesia, ahora os veo más como, desde mi propia experiencia de estos años, como percibo que somos mirados, La Iglesia está situada entre su acción social. La acción social es muy valorada de la Iglesia por los medios y por los políticos, pero desde una valoración que esconde un secreto.
la acción social de la Iglesia es sustituible. Y cada vez hay más organizaciones que son sustituibles, con todo el derecho, además, y bendito sea Dios, pero la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer tiene más presupuesto, más personas contratadas profesionalmente que Cáritas Española en toda España. Digo, por poner un ejemplo de una asociación benemérita, ¿eh? La Iglesia situada en su acción social, esto vende bien. Desde el punto de vista de los medios de comunicación, la acción social de la Iglesia vende bien. Pero hay un secreto, es sustituible. En su relación con los bienes, vende mal. Tenemos toda la propuesta de las inmatriculaciones, ahora la situación del nuevo régimen fiscal, de la vida de la Iglesia, el planteamiento de la posibilidad, que en realidad está muy vinculado al asunto de las inmatriculaciones, que es tanto la situación fiscal, qué bienes están exentos y cuáles no, del impuesto de bienes inmuebles, por ejemplo, y otro aspecto, que es el actual proyecto de ley del patrimonio, que, como saben, establece la creación de una fundación de mayoría estatal, una fundación que se encargaría de la gestión de aquellos bienes que son declarados Patrimonio Mundial de la Humanidad, que ya son declarados, y esto afecta en este momento a 17 diócesis de España, ¿no? A 17 diócesis donde hay de titularidad eclesial bienes declarados así Patrimonio Mundial de la Humanidad. La Iglesia, en su acción social, es valorada, pero es sustituible. En su relación con los bienes es rica y es, de nuevo, desamortizable. La presencia de la Iglesia en el desarrollo y gestión del estado del bienestar, en el que progresivamente aquí estamos viviendo, digamos, una doble problemática. Muchas de las instituciones de presencia en el estado del bienestar, en la educación, en la sanidad y en los servicios sociales, tienen que ver con iniciativas de la vida consagrada, de religiosos y religiosas a lo largo de los siglos. Todos sabemos la situación de la falta de vocaciones en este campo y de, volviendo otra vez a la vocación laical, a la importancia que se quiere dar a laicos asociados al carisma, cuyo fruto ha sido esta presencia en el estado del bienestar. Por otra parte, esta presencia está sometida a leyes. Hemos visto la LOMLOE y cómo pone un marco a esta presencia en el campo de la educación. El último debate que estamos viviendo, que es el sobre el currículo de la clase de religión. El currículo de la clase de religión se desarrolla conforme a un marco que da el Ministerio, que da la LOMLOE primero y los decretos de desarrollo de la LOMLOE. Entonces, si quieres estar presente en la clase de religión, aceptas el marco. Si aceptas el marco tienes unas limitaciones, pero estás presente. Aquí habría que ver hasta qué punto los acuerdos Iglesia-Estado se respetan o no, o hasta qué punto el propio marco limita esos acuerdos Iglesia-Estado o les infringe como tal, ¿no? Pero he de decir que, como estamos escuchando una y otra vez, hay también un deseo, desde la mirada al artículo 16 de la Constitución, desde la propuesta explícita de modificación de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, también de plantear la revisión de los acuerdos Iglesia-Estado. La Iglesia quiere ser presentada sin autoridad en el debate antropológico y ético, en un doble sentido. Primero, así como a nosotros, a la hora de lo que podemos llamar el diálogo con las instituciones, con el gobierno, se nos convoca para hablar de asuntos de acción social y para hablar de asuntos relacionados con el patrimonio, los bienes y la fiscalidad, no se nos convoca para hablar de asuntos que tienen que ver con el debate antropológico y ético, para hablar de la modificación de la ley del aborto, de las leyes identitarias en lo que se refiere al género y sexo, en la ley de eutanasia y demás, ¿no? Y, por otra parte, la propia situación de la Iglesia, con la problemática vivida en estos últimos años, con los abusos y con la relación con los bienes, quiere ser presentada como un sujeto cada vez con menos autoridad para decir una palabra en este debate tan trascendente en esta hora de la historia sobre las cuestiones antropológicas y sobre dónde fundamentar la ética. Gran problema de las democracias representativas,
que se ven sometidas a un positivismo jurídico craso, porque se ha renunciado a ver dónde encontrar una fuente de fundamento para fundamentar los propios derechos, las propias normas. Termino. Veo un riesgo en el actual momento, que es queriendo y reivindicando, y hemos de hacerlo, la objeción de conciencia, que hagamos de la lucha y de la defensa por la objeción de conciencia, que hemos de hacerla, solo una cuestión que sí que enlazaría claramente con las intenciones de reducir a la Iglesia a la sacristía y al seno de la propia conciencia. La sola defensa de la objeción de conciencia o de espacios en donde pueda desplegarse lo que nosotros pensamos, espacios en la educación, espacios en la sanidad, espacios en los servicios sociales, es importante. Por supuesto, yo creo que esto hay que defenderlo. Lo que quiero decir es que nosotros no solamente estamos presentes en la sociedad civil para defender nuestra conciencia, sino para promover conciencia. Para promover conciencia. Yo percibo en el asunto de la objeción de conciencia también una trampa, al igual que en lo de la acción social. Que de ustedes no se preocupen, vamos a hacer unas leyes salvajes, pero les dejamos su conciencia y sus reductos, sus reservas indias, ahora que está tan de moda el indigenismo, les dejamos sus reservas para que puedan ahí hacer lo que les parezca. Y esta no es una cuestión solo de los gobiernos o de los estados, sino del planteamiento también de tantos medios de poder de creación de conciencia, como son los medios de comunicación social, como son las grandes corporaciones que dominan las redes sociales, la producción de series, de películas, de todo esto, ¿no? El riesgo de reducirnos a la defensa de la objeción de conciencia y de olvidar la promoción de conciencia, que surge de la evangelización y que se expresa luego, como he querido mencionar a lo largo de esta intervención, en la caridad política de los laicos, que en los ambientes e instituciones de los que forman parte, o en ambientes o instituciones que generan desde su derecho a asociarse en la Iglesia y en la sociedad, puedan promover esta conciencia que siga acompañando la andadura de la Iglesia y de la sociedad en el camino de la historia hasta que el Señor vuelva. Pues muchas gracias, don Luis, por esta magnífica conferencia que me ha parecido enormemente interesante y creo que ha sido una magnífica forma de abrir las jornadas. Tiene ahora el micrófono Miguel para todos aquellos que quieran preguntar alguna cuestión o dirigirle alguna interrogante a don Luis Argüello. Levantan la mano, se presentan brevemente y plantean su pregunta de forma concreta. Miguel, allí atrás. Levanta la mano, por favor. Gracias. Buenos días, muchas gracias, don Luis, porque me ha abierto muchos horizontes escucharle y ver cómo tienen en cuenta tanta problemática de nuestra sociedad y tantas inquietudes políticas de todos, ¿no? Preséntate. Yo me presento, me llamo Ana María Borges, no me dedico al derecho canónico, me interesa muchísimo, pero soy jurista y me dedico, la verdad, al laboral y al mercantil en el ámbito de la empresa, ¿no? Entonces, me gustaría que a lo mejor que determinara un poquito más esa conciencia de caridad política. Yo le he entendido como una política de polis, de ciudadanía, más que de formación política, ¿no? Y luego, cuando usted habla de los laicos, nos pide esa intervención asociados. Yo lo he entendido, pero no sé si es adecuado,
asociados a todos aquellos movimientos sociales no estrictamente católicos, sino abiertos a toda la sociedad y a todas las personas, pero unidos, quizá puede ser así, ¿no? Unidos por un interés común que sea el bien común, es decir, unidos en la defensa de la vida, unidos en la defensa de los derechos laborales de los trabajadores o unidos donde sea, pero no he entendido si necesita una confesión católica o basta que sea el laico ahí haciendo conciencia. Vale, sí, desarrollo esto un poquitín más. Caridad política hace referencia, como bien, yo creo que nos hemos entendido bien, a caridad en la polis, en la plaza pública, a caridad que haga sociedad civil. Evidentemente, también forma parte de la caridad política la participación en instituciones de lo que entendemos por política, en el sentido, iba a decir, más coloquial, o de los medios. Yo creo que esto también es muy importante. Cuando yo he hablado de asociación, primariamente me he referido a asociación en el interior de la Iglesia. Es decir, ahora estamos hablando en el camino sinodal que decimos comunión, participación, misión. Comunión, misión, lo teníamos claro en la vida de la Iglesia. Lo que aparece como, entre comillas, novedad es lo de participación. En participación hay incluso instrumentos jurídico-canónicos que ya se expresan, como son los consejos de asuntos económicos o los consejos pastorales, que pueda haber otras formas de participación. Yo creo que es decisivo, me parece a mí, que el sínodo pudiera impulsar, al hablar de participación, dos participaciones, desde mi punto de vista, decisivas, aunque con diverso valor sacramental. Una, la participación en la Eucaristía del domingo. Y otra, el cultivo de la vida cristiana con otros. Es decir, hoy es muy difícil poder vivir una plenitud de vida cristiana que no sea un cristianismo formalista o un cristianismo de doble vida, asumiendo la realidad pecadora de todos nosotros. Es decir, que nadie llevamos una vida íntegra. Yo no, pero quiero no llevar una doble vida. Entonces, yo creo que la experiencia de formar parte de una presencia comunitaria me parece decisiva. Yo he empleado la palabra asociación porque me parece una palabra más laical. Es decir, y porque sí que enlazo con lo siguiente. Yo creo que para poder vivir lo otro, que es vivir en la plaza pública, una colaboración con otros y una asociación con otros, hace falta cultivar en el seno de lo que es la asociación cristiana, la comunidad cristiana, una mentalidad y una sensibilidad del corazón. Para que desde la mentalidad y de la sensibilidad del corazón haya una mirada que comparto con otros. Y en este sentido, durante un tiempo en el posconcilio, vivimos un debate que se ha quedado viejo en la vida de la Iglesia, pero que tiende a volver a aparecer, que es en cristianos de la presencia y cristianos de la mediación. Yo creo que hace falta las dos cosas. Yo creo que es necesario que hoy grupos de católicos pongan en marcha en la plaza pública asociaciones que, siendo civiles, sean asociaciones de identidad católica. Y es imprescindible que haya católicos que estén presentes en asociaciones de vecinos, lo mismo en asociaciones profesionales, pero no como católicos anónimos. Claro, la presencia como un católico no anónimo, sino como un católico confesante, no significa que estés dando a la gente con la Biblia en la cabeza cuando habla, ¿no? Sino que esa mentalidad y esa sensibilidad del corazón, de alguna forma aparezca, seguramente la mayor parte de las veces, sin citar labor in exercens, por hablar de esa gran encíclica de San Juan Pablo II, de la que extrañamente se olvidó Pablo Iglesias el otro día, cuando hizo un elogio de Francisco, y se le olvidó hablar de esa encíclica a la que Marcelino Camacho, de Comisiones Obreras, hizo un elogio asombrado, diciendo el Papa Juan Pablo nos ha pasado por la izquierda. Pero, ¿entiendes lo que quiero decir? Yo creo que para poder tener una presencia, incluso una presencia asociada en ámbitos seculares, en ambientes e instituciones no eclesiales, hace falta cultivar. ¿Por qué hemos vivido en España un drama tan grande
de políticos, así políticos institucionales, que han llegado a la política después de haberse formado incluso en algunas claves de tipo organizativo en la Iglesia. Habiendo vivido en las experiencias de la Iglesia de los años 60, de los años 70, de los años 80, luego han pasado a la vida política. Porque los políticos están listos. Yo lo he vivido esto en Valladolid el sábado pasado, en un encuentro de jóvenes cofrades, donde el equipo de los chavales jóvenes cofrades de Valladolid que han organizado el encuentro lo han hecho bien. Y los partidos políticos ya les han hecho propuesta, decirte vente con nosotros. A alguno de ellos. Me parece estupendo, pero ¿qué es lo que pasa? Si a un católico que está presente en la vida política, en este caso política de partido, no tiene un acompañamiento desde la Iglesia, lo normal es que en un primer momento vaya al partido político llevado de la generosidad cultivada en la Iglesia y que al poco rato viva su relación con la Iglesia desde la mirada que le da el partido político y sus luchas de poder, e instrumentalice ideológicamente su pertenencia eclesial. Si no hay un cultivo de la mentalidad y de la sensibilidad del corazón, que lo da una propuesta formativa. La doctrina social de la Iglesia tiene que bajar de las estanterías a las mesas de trabajo, a la sensibilidad del corazón y a la iluminación de la mente. Aquí atrás, Monse. No. Muchísimas gracias por la ponencia y por todas estas aclaraciones. Yo soy miembro de la asociación, soy a la vez estudiante de Derecho Canónico y soy abogado. Y hay un tema de los que he hablado que me preocupa enormemente, que es la objeción de conciencia. Usted ha dicho que es una trampa, pero por otro lado, pero que había que intervenir, ha dicho también. Mi pregunta es, ¿qué nos aconseja como laicos? Porque es un tema que preocupa no solo a católicos o a cristianos, sino también a otras entidades religiosas. Sí. Salir a la calle por nuestra libertad, plantear recursos judiciales, que el problema es que los recursos ante el Constitucional ahora mismo lo pueden plantear partidos en los que quedaríamos señalados como cristianos en esos partidos y a lo mejor no se corresponden a toda la totalidad del pensamiento cristiano. Es un tema que realmente me preocupa y por eso me gustaría saber cómo poder actuar. Nuestra mente, nos guste o no, está formada de manera dialéctica. Yo creo que hay que superar eso. Es decir, que una de las aportaciones que podríamos hacer los católicos a la vida pública en un momento de tanta confrontación es superar la mirada dialéctica por una mirada trinitaria. Pero es así. O sea, yo he dicho el riesgo de la trampa de la objeción de conciencia. Quiero expresarme por si se me ha entendido mal. Yo estoy a favorcísimo de la objeción de conciencia y de reivindicarla y de ejercerla. Lo que quiero decir es que eso solo no debe de conformarnos, ni debemos conformarnos con que se nos diga a usted ya le dejamos la reserva india de la objeción de conciencia de su corazón o de que pueda organizar un grupo cada vez más reducido en la escuela o tal, pero no se metan en nuestra vida, no se metan en la vida pública, no quiera sacar su conciencia a la calle. Es lo que he querido decir. O sea que, insisto, defiendo, como no podría ser de otra manera, radicalmente la objeción de conciencia como una clave de salud democrática, como una clave de la importancia que las minorías tienen en la vida democrática. Pero lo que quiero decir es que no debemos conformarnos con eso. Y ahí ya está la necesidad, por tanto, de asociación de los propios laicos para que ese tipo de presencia, utilizando los instrumentos que la propia vida social da u otros, pues nos hagamos presentes, ¿no? Y digamos, luego las cosas saldrán como saldrán, ¿no? Porque las reglas del juego de las mayorías son como son y la manipulación de conciencia. ¿Cuál es un problema grave hoy día? Cuando ahora, afortunadamente, por ejemplo, el asunto del aborto ha vuelto a ponerse en la plaza pública. ¿Por qué? Porque han coincidido dos cosas. Un grupo de gente, a la que incluso muchos católicos miramos así como de reojo, que están haciendo 40 días de oración
delante de clínicas donde se realizan abortos, y porque ha habido una iniciativa legislativa de reforma de la ley del aborto que, entre otras cosas, se quiere impedir que se haga eso. Esos dos hechos están haciendo que el tema del aborto vuelva a estar en la plaza pública de España otra vez. Incluso para sorpresa de algunos que dicen, pero si este tema ya estaba superado, si este tema ya le tiene asumido la sociedad española, ¿qué pueda ocurrir, ¿no? Entonces, es verdad que hay algunas de estas cuestiones de conciencia en el que hay que asumir nuestra condición claramente minoritaria, pero eso no nos exime de estar ahí y de hacer caer en la cuenta también de otras realidades que hay porque todavía en la sociedad española hay muchas expresiones mayoritarias de presencia de lo católico, en expresiones de la devoción popular, en expresiones de lo que significa todavía para muchas personas los ritos de paso de la existencia, desde el nacimiento hasta la muerte, desde lo que significan las fiestas, ¿no? Hay muchos aspectos de la vida católica que están ahí. Yo creo que nuestra labor evangelizadora de alguna manera tendría que ayudar a caer en la cuenta, escucha, muchos de nuestros hermanos nuestros en la Iglesia, de cómo esas expresiones de fe, de devoción, cómo las llevamos a lo que el Papa Francisco tanto repite, ¿no? Cómo eso se enlaza con el querigma. Es decir, el querigma no como algo que se anuncia al principio y del que me olvido, sino el anuncio del querigma que atraviesa toda la acción de la vida de la Iglesia. De alguna forma también la acción militante de cristianos en la plaza pública, pero ya me ha salido una palabra que no está de moda, militante. Y sin embargo es una palabra de la gran tradición. ¿Por qué? Porque descifra la vida como es, que es un combate espiritual, un combate espiritual. Pero claro, hablar de combate espiritual nos hace caer en la cuenta también de que muchas de las cosas que pasan tienen una hondura espiritual en ausencia, que es la hondura espiritual de vivir como si Dios no existiera, y una hondura espiritual en presencia, que es la presencia del demonio, que divide y enfrenta. Entonces, claro, eso hay que tenerlo. Claro, eso, a ver si me entendéis, yo esto no lo voy a decir en el Parlamento, pero lo tengo que tener presente. ¿Para qué? Porque yo creo que sí podría hacerse en una sociedad tan puritana como la que vivimos. Es una cosa sorprendente nuestra sociedad. Es al mismo tiempo permisivísima y superpuritana. Y es incapaz de reconocer que existe el pecado. Y de que de ese pecado no nos redimen las leyes. No. Que por muchas leyes que haya, por muchos policías, por muchas cadenas que se lleven puestas, no, el pecado existe, es tozudo. Y claro, nosotros ante eso tenemos una experiencia y un anuncio, que es que Jesucristo ha vencido al pecado. Bien, muchas gracias. Tenemos solo 2 minutos más, entonces plantee directamente y concretamente la pregunta y le ruego también a don Luis que conteste con la máxima brevedad, que luego haremos Yo es que un me receso. crezco en la suerte con algunos asuntos y no puede ser. No puede ser. Buenos días. Yo lamento mucho haber llegado al final, pero sí quería plantear una pregunta a propósito de los comentarios que ha hecho Monseñor. Nos ha dicho que los jóvenes políticos católicos que se incorporan a los partidos deben ser acompañados. ¿Es posible ser un católico de vida íntegra y pertenecer mucho tiempo a nuestros partidos actuales? ¿Se puede ser político y ser santo? Estamos invitados y aún obligados a la santidad en uno de nuestros partidos actuales. ¿El acompañamiento espiritual de esos jóvenes no les indicará rápidamente que están obligados a elegir entre seguir siendo católicos, o comportarse, mejor dicho, como tales, y seguir en el partido? Muchas gracias. Evidentemente que pueden producirse situaciones límite, ¿no? Donde la objeción de conciencia pida dar un paso, pero yo digo que con carácter general, la presencia en las realidades de este mundo se nos pide a los creyentes, para que demos ahí un testimonio confesante, para que desde ese testimonio, porque yo creo que la santidad es la perfección de la caridad. Entonces, yo me he referido a la vocación laical como caridad política, entendiendo por política polis en un sentido amplio, en la presencia en ambientes e instituciones en general, ¿no?
Entonces, en ese sentido, claro que yo creo que la presencia en un partido político, y a veces por las pruebas que hay que pasar, puede ser un buen ejercicio para entrega de caridad y de... Yo entiendo lo que dice, que a la hora de decir, hay determinados momentos en el que uno en un partido político seguramente tenga que decir sí y tenga que decir no. Y a lo mejor su decir no le puede traer algunas consecuencias de que le digan este no es tu sitio. Pero yo creo que hacer del planteamiento que se deriva de la pregunta como una especie de coartada para decir no merece la pena estar, sería como decir no merece la pena estar en el mundo porque en el mundo existe el pecado. Más aún, porque el mundo, en categorías joánicas, es el pecado. No, nosotros hemos venido a esto. Y Jesucristo, que pasó por el pesebre y por la cruz, nos ha dado una lección de esto. Otra cosa es que me puede decir, pues, cómo hacer iniciativas. Yo entiendo que muchos católicos en partidos políticos están de forma muy individual. Primero respecto de la propia Iglesia y el acompañamiento que pueda hacerse. Y luego dentro del propio partido político, a veces como católicos anónimos. Todos tenemos la experiencia, no solo de partidos políticos, sino de la universidad, que se encuentra, yo en la diócesis, haces un encuentro diocesano y resulta que van al encuentro dos personas que están trabajando juntas en el hospital y se conocen como católicos en el encuentro de la Iglesia, pero no se habían conocido como católicos en el hospital o en la universidad. Entonces, yo creo, vuelvo a decir, asociación o muerte. Hace falta una presencia en los sectores ambientales, profesionales, institucionales, una presencia católica organizada. Pero para lo cual hay que tener anchura de corazón, porque hay que tener, decir, cuál es lo esencial y cuáles son las consecuencias que se derivan de lo esencial, que están sometidas a veces a visiones ideológicas. Y nosotros decimos que en la Iglesia son legítimas visiones ideológicas en el sentido de la organización de la economía y de la política diferentes. Es verdad que algunos de los asuntos de los que hemos hablado, perdona Lourdes que me alargo de nuevo, son de línea roja. Entonces, algunos asuntos de línea roja, los católicos tenemos que estar unidos en esto. Cuando digo los católicos, diría también con muchos cristianos no católicos, que empieza a haber en España, sobre todo por la inmigración, muchos cristianos ortodoxos y cristianos evangélicos. Pero no podemos decir, porque en el mundo hay pecado, no vivimos en medio del mundo. Porque estamos en el mundo sin ser del mundo. Ahí está la clave, cómo cultivar el sin ser del mundo para transformar el mundo en gérmenes del reino de Dios, porque el cielo solo es el cielo, ¿eh? No hay ninguna realidad en la tierra que sea el cielo, y el querer pedir el cielo en la tierra nos despista y nos hace que se produzca en nosotros ejercicios de melancolía.